Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Félix Hernández Gamundi que nos tome esta llamada. Félix Hernández Gamundi fue participante del movimiento estudiantil de 1968 y también ha participado en distintas organizaciones políticas. Ahora es uno de los principales voceros del Comité 68 que siguen exigiendo justicia para las víctimas de este terrible hecho de represión estatal, de violencia estatal que ocurrió hace 56 años ya, va a ser 56 años, el 2 de octubre de 1968, en el contexto de este poderoso y importante movimiento social y político. Pero nos comunicamos con Félix Hernández Gamundi porque durante varios años él fue miembro de un grupo político que editaba la revista Punto Crítico, y en este grupo político participó también la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces queremos ponernos en contacto con él un poco para tener antecedentes y conocer su opinión acerca de qué postulaba estas organizaciones de izquierda independiente que no tenía financiamiento público, no buscaba solamente cargos públicos ni elecciones, y en este contexto participó la actual presidenta de México. Félix Hernández, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con gusto de saludarlos. Igualmente, Félix, muchísimas gracias por atender esta llamada. Ahora que Claudia Sheinbaum ya fue declarada presidenta electa la semana pasada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se allana el camino a que llegue y se ha enfatizado, evidentemente con justa razón, que Claudia Sheinbaum es la primera mujer que llega a la presidencia de la República, pero entre otros listones que rompe de primera vez están en que también es la primera presidenta, la primera persona que llega a la presidencia que no viene de los partidos tradicionales, ni del PRI ni del PAN, porque durante un siglo prácticamente todos los presidentes emanaron de esos partidos, incluido López Obrador, que tuvo una trayectoria en el PRI. No es el caso de Claudia Sheinbaum, y también quizás valdría la pena decir que es la primera persona que llega a la presidencia que no viene de tres oficios que los que formaban a la mayoría de los presidentes: militares, abogados y economistas. Ella es científica, pero sobre todo pues nos gustaría enfatizar esta trayectoria de formación política que tuvo Claudia Sheinbaum, digamos, entre adolescencia y su entrada a la vida adulta, de que se formó en agrupaciones de una izquierda independiente que postulaba pues un cambio social radical para este país, y eventualmente esto pudo haberla formado políticamente, Félix. Sin duda, buena parte del... Y que creo que se oye con eco, ¿sí? Te escuchamos nosotros bien, a lo mejor cuando te preguntamos, pero nosotros te escuchamos bien, Félix. Adelante. El, Efectivamente, yo creo que tiene muchos elementos de gran importancia. El primero es la primera mujer en presidir los destinos del país. Adicionalmente, como bien señala Rubén, claramente, pues Claudia es también una nueva generación, en el sentido de que es la primera vez que llega a la presidencia de la República una persona que viene de estar directamente involucrada en movimientos políticos de oposición, en movimientos que estuvieron siempre encaminados a lograr grandes transformaciones de México. Mencionas Punto Crítico. Uh-huh. En Punto Crítico nunca nos propusimos buscar puestos. Lo que nos propusimos siempre fue una tarea de analizar los temas de la vida nacional en aquel momento y educar políticamente. Hay que tener en cuenta que Punto Crítico nace como una del movimiento estudiantil de 1968. Así es. Y en ese sentido aglutina principalmente a jóvenes vinculados al movimiento y vinculados a nuevos movimientos sociales y políticos. Es una revista y una organización que surge en un momento de condiciones muy difíciles de México. Era pues el primer gobierno después de Díaz Ordaz, encabezado por un presidente como Luis Echeverría, con una vocación represora brutal.
y en ese contexto hay jóvenes como Claudia y muchos otros que se formaron en esta corriente política. Así es. ¿Y qué tipo de izquierda postulaba? ¿Era esa izquierda independiente donde estaba Punto Crítico y otras más, como Alianza Cívica Nacional Revolucionaria, otras corrientes maoístas, trotskistas, en fin, pero que no se identificaban con una, digamos, con la izquierda más ortodoxa o tradicional representada por el Partido Comunista de México, después por el Partido Socialista Unificado de México, que en algunos casos sí recibían financiamiento, y estas organizaciones no, se mantenían de manera autónoma? ¿Qué tipo de cambio político postulaban estas organizaciones, Félix? Todas esas izquierdas a nosotros nos parecían conservadoras. Eh, y la izquierda que nosotros promovíamos era una izquierda revolucionaria, no electoral. No creíamos en los procesos electorales dominados por el PRI siempre y un grupo de partidos paleros. Uh-huh. Naturalmente el PCM no era, el Partido Comunista no era uno de esos paleros, pero tampoco eran muy afines a promover la organización de las masas y de los grupos sociales en lucha. Nosotros defendíamos mucho el sindicalismo independiente, apoyábamos mucho las organizaciones campesinas, estudiantiles, las organizaciones que luchaban por vivienda. Ese era el enfoque nuestro, y más que creer en participación electoral, creíamos en la fuerza de la organización popular, de la organización política independiente. Eso es. Félix, y digamos, en esta izquierda se formó Claudio Sheinbaum. ¿Qué puedes recordar del paso de Claudio Sheinbaum por Punto Crítico, por ejemplo? Era un grupo de jóvenes, todos éramos jóvenes, pero ellos eran más jóvenes. Digamos, gente como Claudia, como Imanol, como Carlos Finas, como muchos otros que eran en ese momento estudiantes, algunos de ellos de preparatoria, era el caso de Claudia, y otros estudiantes de los niveles de licenciatura, y nosotros éramos jóvenes que recién habíamos egresado de las escuelas superiores. ¿Qué edad tienes cuando eso sucede? A lo mejor ellos eran de 16, 17 años, nosotros de 24 o 25 años de edad, y aún así, pues ellos eran la fracción juvenil. Uh-huh. Y que estaban todavía directamente actuando en el medio escolar, en el medio universitario, de las instituciones de educación media, superior y superior, universidades de provincia y aquí la UNAM, el Politécnico. Luego surgió la UAM y también se nutrió mucho de estudiantes de la UAM, profesores y trabajadores. Ese era el contexto. ¿Y qué te imaginas que, digamos, esa formación por esta izquierda, qué peso podría tener, digamos, como en la trayectoria de Claudio Sheinbaum, si ves que se nota esa formación, por ejemplo, en su paso por la jefatura de gobierno y eventualmente podría tener un peso en el ejercicio de la próxima presidencia de la República? Yo diría que esta experiencia compromete y que muchos, pensando en esa tradición y esa formación, esperaríamos realmente un gobierno diferente, más volcado hacia las causas sociales, hacia las causas populares, porque ese es el compromiso que se adquiría en aquellos tiempos. Uh-huh. Ellos, este grupo juvenil del que estamos hablando, después encabezaron el movimiento del CEU. Así es. En la UNAM, que como resultado tuvo pues nada más y nada menos que la universidad gratuita.
el garantizar que la UNAM sea efectivamente gratuita. Pero además de la gratuidad de la educación superior, ellos buscaban el acceso universal a la educación de ese nivel. Lo primero, la universidad gratuita, en el caso de la UNAM, fue un gran triunfo del CEU, del cual Claudia fue parte. Pero el acceso universal, eso es una meta no conseguida. Claro. Y no me refiero solamente a la UNAM, sino al Politécnico y a todo el Sistema Nacional de Educación Superior. Es una demanda vigente. Entonces, ¿qué cabría esperar o qué demandarle a Claudia? Creo yo que una de las primeras cosas tendría que ser ese acceso universal, gratuito, a la universidad y a la educación superior en general. Pero también un nuevo modelo educativo que tendría que significar una enseñanza científica, la formación de nuevos profesionales críticos con un conocimiento profundo de la situación del país en un ambiente abiertamente democrático, sin cortapisas y también sin simulaciones. Creo que son retos que ahora ella hereda y que todos esperamos que eso establezca nuevas vías para poder conseguir esos y otros propósitos. Claro. ¿Qué tal, Félix Hernández? Te saluda Jesús Estrada. Obviamente Hola, eso es un objetivo que todos esperamos, pues, de que todos tengamos acceso, los jóvenes, a la educación, aunque hay que recordar que Mario Delgado va a estar ahí al frente de la Secretaría de Educación Pública, dependerá también mucho de él. Pero quería preguntarte, Félix, tu opinión, digamos, si pudiese Claudia Sheinbaum realmente impulsar una transformación más radical del sistema. Estábamos leyendo hace rato un comunicado de los pueblos del Congreso Nacional Indígena que se reunieron en el encuentro contra el despojo, y ahí señalaban que con Claudia Sheinbaum tal cual va a continuar la guerra que existe actualmente y el despojo en beneficio de los ricos y megarricos del país. ¿Coincides tú con este señalamiento? ¿Existe ese riesgo? ¿Podría haber, digamos, una situación de fricción en el gobierno de Sheinbaum con estas comunidades que se inscriben más abajo y a la izquierda? Te contesto, Jesús, con un pase lateral. Yo te diría que la única garantía que hay para que la política en México cambie es que los ciudadanos logremos construir un gran movimiento que defienda esas demandas históricas de las cuales mucha gente que hoy estará en el gobierno, pero especialmente Claudia, han formado parte. Hay muchas cosas de las que tenemos nosotros obligación de mantener muy en mente, y es que ningún gobierno puede solo con las grandes necesidades del país. Y hoy estamos ante la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo modelo en la educación, de una nueva forma de que el gobierno se relacione con los movimientos políticos y sociales democráticos, ante la necesidad de un nuevo modelo, por ejemplo, agroalimentario, de un país más soberano. Hoy en día se discute una reforma del Poder Judicial y se habla mucho de una nueva forma para elegir a los juzgadores, o sea, le hace jueces, magistrados, ministros y toda la estructura del Poder Judicial, pero yo creo que eso no basta. Lo que necesitamos es un nuevo modelo de justicia que incluya las procuradurías, al Ministerio Público, las fiscalías, el sistema penitenciario, ¿cómo se llama esta institución de el defensor de oficio, la judicatura, etcétera? No basta con que los ministros sean elegidos de alguna forma y alguna manera de voto.
Además, eso no es nuevo. Eso está desde la Constitución de 1837, desde ahí viene. Así Y es. luego cambió. Y hoy se está planteando de nuevo. El tema no es que los juzgadores sean elegidos mediante algún tipo de voto. El tema importante, aparte del modelo de justicia que queremos, es cómo se integra la planilla por la cual el pueblo va a votar. Exacto. Entonces, estamos en la necesidad de revisar todo eso. Claudia, por cierto, se ha sumado a esta iniciativa de reforma del Poder Judicial. Ya dije, no basta el que los funcionarios judiciales sean elegidos mediante alguna forma de voto. Tiene que considerarse el tema completo. Y para lograr una reforma de esa naturaleza, lo que se necesita es un pueblo organizado. Eso hoy no lo tenemos. Y estamos un pueblo organizado a la izquierda, Ojalá. respetando y demandando los principios de la libertad, de la democracia y de la soberanía de las propias organizaciones sociales y populares. Ojalá se constituya para hacer este contrapeso al poder presidencial. Muchísimas gracias, Félix Hernández Gamundi, por aceptar conversar con nosotros sobre este tema, pues que nos parece de la mayor importancia para compartirlo con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Félix. Con muchísimo gusto, Rubén, y yo diría, si me permiten ustedes dos, claro, decir, esa es tarea de todos nosotros, también de los medios de comunicación como ustedes, Rubén y Jesús, pero también el que habla. Claro. Tenemos que constituir una mayoría social que permita que el país camine, transite por esos rumbos de libertad. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Félix, de nuevo. Buena tarde. A ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, formó parte del Consejo General de Huelga como representante de la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico. Pasó preso como la mayoría de los dirigentes detenidos más de 2 años y medio, tanto en Campo Militar número 1 como en Lecumberri. Posteriormente, pues además de estas organizaciones como Punto Crítico, donde también militó Claudio Sheinbaum, ahora es parte del Comité 68 por Libertades Democráticas. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.